Para el eje cafetero y el occidente colombiano transmite Antena de los Andes desde Santa Rosa de Cabal, Risaralda. HJRL 1520 kHz en amplitud modulada. En internet www.antenadelosandes.com.co. Antena de los Andes, en sintonía con la comunidad. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Tu bandera es mi bandera. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Muy buenos días, esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Hoy sábado 19 de agosto, hoy de nuevo con todos ustedes, con don William Restrepo, con Carlos Alfredo Corba. William Restrepo, muy buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días, Carlos Alfredo, buenos días, audiencia de este programa en esta mañana de sábado. Alfredo, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana del sábado, un especial saludo, esperando que han tenido una muy buena semana y un saludo muy especial para mi amigo William Restrepo, quien está con nosotros hoy nuevamente a través de vía Skype. Bueno, estamos en las tareas que nos corresponden y nos vamos con el comentario de nuestro director general Pablo Bustos y el comentario del día. Como lo expresamos hace varias emisiones de este mismo espacio, es claro que Gustavo Moreno, el director nacional de Fiscalías Anticorrupción, o mejor, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, procesado por señalamientos y seguimientos que hiciera la justicia de los Estados Unidos, pues no estaba solo. Lo dijimos, se trataba de una estructura perversa para tratar donde se capturaban las decisiones judiciales y en últimas lo que hacía este fiscal cuando litigaba ante la Corte Suprema de Justicia en su sala penal era prácticamente entrar en un yo te nombro, yo te sugiero, yo te posesiono, yo te colaboro y tú me absuelves. Entonces, ¿qué ocurrió? Que por un lado el mismo Moreno litigaba en su momento cuando fue pupilo del propio magistrado Leonidas Bustos ante esa corporación, así como con el entramado que tenían con otros dos parlamentarios. Recuérdese que Leonidas Bustos fue hace poco reciente presidente de la Corte Suprema de Justicia en su totalidad, pero además de eso fue el jefe de campaña del propio fiscal general de la Nación, Humberto Martínez, a la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual pues el cargo de Moreno, su pupilo, se explicaba claramente en términos de indudablemente permitir que accediera a un cargo de la mayor preeminencia, como era el cargo de director nacional anticorrupción, donde siguió las prácticas que ya se habían advertido con anterioridad en otros espacios y terminó, en todo caso, en estas prácticas nefastas y corruptas ya dentro de un escenario posterior. Así que han sido varios los espacios donde se ha venido fraguando esta corrupción y es por ello mismo que resulta más deleznable en la medida en que muestra el piso superior, el techo más alto de la justicia en la persecución de actos de corrupción, como son los que ahora se advierten, se investigan en cuanto tiene que ver con magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Claro, estas prácticas no son aisladas. Ya hace poco habíamos encontrado inclusive evidencias concretas en el interior de la Fiscalía, pero de igual forma el apresamiento, la captura de magistrados del tribunal, por ejemplo, superior del Meta, muestra cómo esta compraventa de decisiones es parte de una práctica mucho más generalizada. Se pretende decir que es algo excepcional y aislado. Creo que hay un cartel de la justicia que actúa de una manera organizada, meticulosa y mezquina, sin duda, con una insensibilidad sin límites. En cuanto a esto, pues lo que estaremos viendo es otro episodio que cada vez vamos más juntando las prácticas más corruptas de
del país y los va escenificando en la palestra del debate judicial y de los operadores judiciales. Es decir, la justicia muestra claramente sus primeros perfiles y alfiles en materia de corrupción. Esperemos que haya las sanciones condignas y que ojalá más allá de este entramado podamos llegar al fondo del problema de la corrupción en la justicia, que todavía parece estar lejos. Bueno, ese era el comentario de nuestro director general Pablo Bustos, pero hoy tenemos una grata sorpresa en nuestro programa. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Tenemos al hombre que tiene viral un tema importante de manera descarnada. Hizo una presentación en un programa de televisión en Medellín, en un programa que se llama Nos cogió la noche. Y tenemos al doctor Gilberto Tobón Sanín. Es el abogado que estuvo presente allí y habló de la corrupción en Colombia y habló de que el Estado colombiano estaba diseñado para robar. Doctor Gilberto Tobón, muy buenos días. Muy buenos días, don Jorge. Gracias por invitarme a su programa. Bueno, doctor Tobón, nuestro director periodístico que está también por Skype, pero las dos preguntas que hace nuestro director es la siguiente. La primera, en un alto nivel de corrupción en el que estamos, ¿qué cree usted que lo puede detener? Bueno, el alto nivel de corrupción en que estamos viene desde hace décadas, no es algo nuevo, sino que tiene crestas de intensificación. La corrupción en el último mandato de Santos ha aumentado a niveles que están causando francamente una deslegitimación del poder político, del régimen político. Es muy difícil pensar, por ejemplo, que desde el Parlamento, que es una institución totalmente corrompida, puede hacerse alguna reforma que nos saque del marasmo. Uno podría pensar, como han formulado ya algunos politólogos americanos, que estamos en una suerte de Estado fallido. Si usted observa, notará que son las fuerzas internacionales, particularmente las autoridades jurisdiccionales americanas, las que han venido sistemáticamente denunciando la corrupción en Colombia. Caso de Brecht, caso FIFA, ahora caso exmagistrados. Es decir, yo pienso por las meras fuerzas internas es muy difícil, pero si la comunidad internacional decide poner la mano en Colombia, podría haber una posibilidad al menos de ir transformando las cosas, pero por el vía del Parlamento no se va a lograr. Bueno, doctor Tobón, la segunda pregunta es, ¿por qué somos corruptos? ¿Es una enfermedad social con vicio adquirido? No, mire, la corrupción en Colombia está vinculada desde el siglo XIX, desde que nos fundamos como republiqueta, está vinculada a las prácticas políticas, al fraude electoral que es centenario y aún continúa. Está vinculada a la acumulación de riquezas y a la guerra, porque la guerra en Colombia es un negocio que enriquece a todos los actores. Entonces la corrupción no es una enfermedad, sino que en Colombia tiene una matriz cultural, que es centenaria, y con el desarrollo del mercado mundial, de la globalización, de la circulación intensa del dinero, etcétera, esa corrupción se ha multiplicado, ha tomado visos de mayor escándalo. Hay que entender que la corrupción en Colombia es un sistema de crecimiento para la alta burocracia colombiana, y la burocracia media y baja, digamos, como decimos nosotros, ruyen de esas pequeñas coimas, pero todos están comprometidos en ese proceso de saquear los recursos del Estado, porque el Estado colombiano no es un Estado moderno, sino un Estado patrimonial. El patrimonio, el presupuesto es un botín que los alcaldes, los gobernadores, los ministros, todos están permanentemente.
Bueno, doctor Tobón, nos parece interesante todo esto y el programa podría ir todo con usted porque usted tiene tema interesante de cómo conoce el país, como lo hizo en el programa Nos Cogió la Noche. Yo quisiera decirle a usted, como habíamos hablado anteriormente, para su venida a Pereira a hablar de la corrupción en Colombia, al lado de Jorge Vergara, Pablo Bustos y con el periodista William Restrepo, estaremos en contacto para la posibilidad de su venida a Pereira, doctor Tobón. Sí, le agradezco mucho por el interés que ustedes tienen en la importante labor de descontaminación que hacen personas como ustedes. Muchas gracias. Bueno, doctor Tobón, muy amable, y ese es el comentario del doctor Gilberto Tobón, lo que ha pasado en Colombia y lo que está sucediendo cotidianamente, Carlos Alfredo. Sí, una muy buena intervención del doctor Tobón. Realmente conoce como el que más la situación social, política que afronta Colombia. No es nueva, es una situación que viene agravándose y como dice él, por la vía del legislativo no habrá posibilidad alguna de buscar solución, como es lo que pretende Santos, que en medio de la corrupción que campea y que ahoga su gobierno y toda su actividad gubernativa, pretende hacernos creer que saliendo por los medios a pedir de que se haga pronta y cumplida justicia, las situaciones se va a mejorar. Por el contrario, yo creo que más credibilidad pierde la gente, más esperanza pierde en la medida en que haya solución al problema grave de corrupción, mientras el gobierno nacional pide y sea Santos el que sea el vocero, cuando él mismo fue y está elegido con plata de la gran corrupción de Odebrecht, con plata de la mermelada, y porque me consta a mí, en mi condición de ingeniero y de persona que he estado al lado en este tema de la corrupción, con el colectivo Ingenieros Indignados, viendo cómo este país que naufraga, por ejemplo en el caso de las obras públicas con los pliegos Astre, con los recursos de la nación que se han invertido en las vías, en Colombia humanitaria, en todas las formas de inversión que se ha inventado el gobierno nacional y que al final de cuentas queda en manos de los congresistas, en manos de los que apoyan su gobierno, cobrando grandes comisiones, entregándole a ingenieros corruptos, a firmas corruptas, las obras que al final tampoco concluyen, quedan a medio hacer y en donde esa corrupción y esa ejecución de la obra al final no deja nada en las regiones, no deja absolutamente nada. Mire lo que vivió la costa atlántica con la situación de esa gran ola invernal que se presentó hace unos 3 años, que al final todas esas obras no se han ni finiquitado, muchas de ellas ni se han iniciado y otras que supuestamente se terminaron ya colapsaron con el mínimo asomo de la nueva ola invernal. Y le montan la película a los costeños hablando de que les van a hacer un proyecto integral para la Mojana Sucreña y todo lo que tiene que ver en los departamentos de la costa. Don William Restrepo. A ver, estamos hablando de lo mismo, y esto es casi siempre, pero hay que tener en cuenta que la persistencia es la única forma o fórmula como realmente alguien va a escuchar y va a entender lo que está pasando. Para nosotros esto que está ocurriendo es nada nuevo. Nosotros venimos denunciando esto desde hace años, y desde luego la gente que escucha o que oye escoge lo que quiere oír y lo otro lo desecha, y esas son cosas que no le gustan escuchar a ningún funcionario público, y mucho menos a los políticos, porque les estamos mostrando, les estamos sacando al aire las acciones y las actitudes corruptas que tienen en todo lo que hacen y realizan. Y en este momento el escándalo nacional que llega hasta la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de cualquier país del mundo, pues nos está demostrando que la corrupción de la cual nosotros venimos hablando desde hace tantos años sí existe de verdad, y es mucho más grave de lo que la gente pensó que existía, que era solamente un juego de vivos. Ahora resulta que no, ahora resulta que es una enfermedad de todos, y esta situación de corrupción pues no va a tener ninguna solución. ¿Por dónde se soluciona? ¿Por dónde se soluciona si desde la presidencia de la República comienzan a comprar en cierta forma los políticos con fines electorales y con fines de hacer pasar proyectos de ley en el Congreso, con la tal mermelada que le dan a los congresistas? Y algunos de ellos, como Sami Medek, por ejemplo,
que alega que trajo a Risaralda hace unos años 450.000 millones de pesos, y esa plata no llegó a Pereira, o es mentira del señor Pelé, pero esa plata no aparece por ninguna parte, no se ven las obras, no se sabe dónde está el dinero, no se sabe qué pasó con eso. Entonces el senador Pérez prefiere guardar silencio que responder a la pregunta, porque cualquier cosa que él diga ya es una mentira. Si él recibió el dinero y no aparecen las obras, entonces él se llevó el dinero. Si él no le dieron el dinero y él estaba engañando, él le está mintiendo a los risaraldenses como lo ha mentido siempre. De manera que Así es, William, y hay un asunto que la gente no ha podido comprender. A él no puede traer plata de allá, a no ser que sea de los cupos indicativos, porque el presupuesto general de la nación se hace para las regiones de acuerdo a la población, y para la población viene para la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura, los servicios públicos, el medio ambiente, la seguridad. Eso ya está proyectado en el presupuesto nacional, y eso dice, por ejemplo, Risaralda tiene 1 millón de habitantes, entonces para 1 millón de habitantes hacen el presupuesto equivalente para 1 millón de personas, y entonces esa es la plata que llega para los diferentes programas. Pero, Carlos Alfredo, tema de hoy especial de Pereira fuera de la firmatón para mandar el documento para hacer la audiencia pública con el fiscal general de la Nación, qué es lo que pasa en Risaralda con todas las denuncias que se han hecho y que no fluyen. Bueno, yo creo que, William, y amigos todos, tengo un caso que lo voy a exponer hoy acá, que yo creo que es el común denominador en Risaralda y en Colombia, y que me tocó vivirlo esta semana, el pasado jueves, en un plantel educativo de esta ciudad de Pereira, en la ciudad de La Cuba. Yo quisiera a William, a los amigos todos, que me pusieran atención, porque es un tema bastante serio, que genera y debe generar en nosotros una reflexión, en la medida en que no podemos seguir en el estado actual de cosas, que esto nos está derrumbando, que esto no es un cuento de unas personas que supuestamente es que nos hemos dedicado a no dejar gobernar, como el caso, por ejemplo, de esta semana con la presentación de la demanda de Daniel Silva para solicitar la pérdida de investidura del alcalde Gallo, que es que nos gusta molestar, que es que eso fue una falta hace mucho tiempo, que es que él quiere terminar su gobierno, que es que no tenemos oficio. No, es que esa es la tarea es mostrar que Juan Pablo Gallo actuó indebidamente como concejal de Pereira, y que no solamente fue esa falta, fue su silencio total durante el gobierno de Israel Londoños y de Vázquez, que se hicieron grandes situaciones dolosas contra la administración municipal, la más dolosa de todas. Se tramitaron la totalidad de los acuerdos de manera fraudulenta, en contravía de la Constitución. Mire que se cayeron los acuerdos que demandamos del gobierno Vázquez y parte del gobierno de Israel Londoños, se cayeron. O sea, ¿y qué hizo Gallo? ¿Qué fue lo que fue? ¿Cuándo habló Gallo por la situación de Infipereira? ¿Cuándo habló Gallo sobre la situación de los dineros de Cartago, que está demostrado que se lo llevaron fue para que se lo robaran? Así no lo hayan pagado, esos dineros se los robaron en Cartago con la anuencia, la tolerancia y la complicidad de gente en Pereira. Y yo voy a contar esta situación. Un grupo de alumnos del Colegio Leningrado de Cuba me invitó en mi calidad de concejal para que hiciera presencia el pasado jueves a las 4 de la tarde, porque iban a hacer una solicitud sobre la situación que está viviendo ese plantel educativo. Yo llegué allí a eso de las 4 de la tarde, supuestamente estaba invitado el secretario de Educación, funcionarios de la Secretaría de Educación, y casi la totalidad de los concejales. Allí estaba el señor concejal Norbey Quiseno, Carlos Mario Quintero, Carlos Mario Gil, llegó el suscrito, llegué Carlos Alfredo Crosby. Con el correr del tiempo, pues fuimos llegando, nos organizamos, y al final solamente llegaron el presidente del consejo y Carolina Giraldo y unos funcionarios de educación. El secretario de Educación no pudo asistir porque estaba en ese momento con el alcalde Juan Pablo Gallo en la apertura de las fiestas en la Plaza de Bolívar, que eso fue como a las 4 de la tarde. ¿Qué es más importante? Que es más importante. Pero me llamó la atención de una cosa, William, y todos amigos. Yo conozco ese plantel educativo hace muchos años. Ese plantel educativo tiene una situación. Ese plantel educativo, para que sepan todos, está construido sobre la quebrada Letras. Es una cuenca, está en la parte baja, entre los barrios Libertadores y Leningrado.
Es una cuenca ahí. Ahí pasa la quebrada Letras. Que la quebrada Letras, eso lo fueron llenando, como decir, el colector de Goya. Ese colegio lo construyeron y la ahí. dulcera. Lo construyeron ahí. ¿Qué ha pasado? Que ese colegio está en pésimas condiciones. El rector del colegio, entre otras, dijo lo siguiente. Yo tomé nota aquí, tengo en la libreta. Estamos en un plantel educativo en mal estado, sin reforzamiento estructural, malos escenarios deportivos, no hay escenarios, ahí hay un peladero, aulas de sistemas obsoletas. Yo hice un recorrido por el colegio y muchas de las aulas están casi en oscuras. El internet no entra adecuadamente. No hay laboratorios adecuados para los niños de física, ciencias y las otras ciencias de química y todo. No hay un adecuado restaurante. No hay aula de transición. No hay un portal de entrada digno para el celador y la persona que esté ahí. Los muros que circundan están bajos. La zona aledaña está llena es una zona de invasión que todos los días invaden. Mientras yo estaba ahí están invadiendo un pedazo de predio. Una inseguridad, droga alrededor. Hay una situación gravísima. Y escuché a todos los alumnos, a los representantes de los alumnos, al personero y todo. Me puse a mirar a los niños ahí a la cara, jóvenes, de grado séptimo, octavo. Pero me llamó la atención una cosa. Un profesor toma la palabra y dice: yo vengo de ser educador en un colegio privado durante 11 años y llegué a este colegio. Los niños son los mismos niños de los colegios privados. La situación cambia en la medida en que acá estos niños no tienen los mínimos para poderse educar. Los de allá tienen las cosas adecuadas. Pero contó una cosa, que él quería montar un proyecto para hacer en ese colegio un equipo de voleibol y que él trajo todos los estándares de cómo se integra para buscar unos niños que tuvieran las condiciones para hacer voleibol. Y en el plantel educativo no encontró ni un solo niño con talla para poder ser jugador de voleibol, porque sus condiciones de nutrición y de alimentación no le dan para hacer el crecimiento adecuado, para poder lograr altura, peso, talla que demanda y que es la que debe gozar para un ser humano. El deporte. Para practicar un deporte. No, para ser un ser humano. Así no haya deportista. Uno tiene que tener una talla. Tiene que pero estar las bien oportunidades de los niños. Las oportunidades. Perdidas, o sea, son niños perdidas. que definitivamente están mal alimentados. Eso está pasando en el colegio Leningrado. O sea, que eso debe ser el común denominador de todos los colegios públicos de Pereira y Colombia. Eso no es de La Guajira, para que aquí no se hable en carreta, no se deben meter carreta, que es que aquí todos están... No, aquí la gente está aguantando hambre, aquí hay actos de irresponsabilidad, así me digan agualeche y aguafiestas, es una sociedad que se está gastando en Pereira miles de millones de pesos en unas fiestas, trayendo artistas para meter en zonas de conflicto. En zonas de conflicto no desde el punto de vista de la violencia, no, de conflicto social, de la falta de oportunidades, de la mala educación, de la mala atención de la salud, de la falta de unos ingresos adecuados, de trabajo, de proyectos de vida, de espacios públicos. Ese es el gran conflicto aparentando en Colombia. Aparentando el facilismo de un alcalde que se va a hacer eso ¿cómo se llama? Pan y circo. Pan y circo para el pueblo. Pan y circo para el pueblo. Esto es una cosa aterradora. Entonces yo quería tocar ese tema aquí, William, y para que usted también tenga, yo sé que usted tiene todos los elementos para que sigamos en esa tarea. Esa tarea no podemos en manera alguna sacarle o traerla o frenarla o creer que podemos apaciguarnos. Por el contrario, todos los días aparecen elementos nuevos que demandan y más delicados, que demandan de una actitud diferente de todos nosotros, no solamente los que estamos en esta tarea, de los ciudadanos, todos, de los ciudadanos del común. Esta situación se nos está agravando, tiende a agravarse. La situación en Colombia, para que todos sepan, es una situación crítica. La economía colombiana no crece, la economía colombiana demuestra que va en decadencia. Va en decadencia. Ojo con eso. Los aumentos y la reforma tributaria del año pasado fue un fiasco.
acabó la economía y no produjo los ingresos suficientes para poder mantener el fisco nacional, las cuentas nacionales, y seguimos en deuda externa, sobreendeudados. O sea, tenemos que tener una situación de crítica, de mirar lo que pasa alrededor. Lo de Leningrado me quedé aterrado. ¿Cómo es posible que estos niños tienen un plantel educativo en pésimas condiciones de hace décadas, pero nos fuimos a gastarnos 140.000 millones en un parque temático? Allá se la mantienen pavoneándose. Y nos vamos a montar el megacable. Y vamos a montar el megacable de 150.000 millones, que no va a solucionar nada, y nos tenemos que quedar callados, porque si no el alcalde se pone bravo y Juan Guillermo Ángel se pone bravo, y que entonces si se ponen bravo, que qué pena, que nos tenemos que ir a acostar temprano porque no hacemos sino molestar. Estos tipos van a acabar la ciudad y no vamos a dejar que la acaben. Vamos a seguir en esa tarea. Esperamos que el fiscal general aparezca en Pereira para cantarle, para que nos diga que aquí tiene que haber justicia, no al procurador, porque sabemos de personas de altas fuentes que el procurador general de la Nación está comprometido con la Casa Gaviria, que no va a tocar en nada a los actuales gobernantes de Risaralda porque tienen ese compromiso. Pero vamos a tocar en la puerta al fiscal, vamos a exigirle al fiscal que aquí tiene que haber justicia. Y tenemos que ir hasta otros escenarios a nivel internacional, pero lo vamos a tocar, lo vamos a tocar. Pero yo les digo a todos, la situación es gravísima que están atravesando nuestros niños, nuestros ancianos, están muy mal alimentados, están con hambre. ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo permitir que estén dilapidando los recursos? ¿Hasta cuándo permitir, como dice William Restrepo, que el señor Sammy Merer nos venga a mentir, nos crea personas minusválidos mentales para que nos diga que te hago 450.000 millones de pesos y hablando carreta? Y ahora habla carreta de que va a ser, que va a ser es que un gran debate en la comisión cuarta del Senado. Como para reír. Si en esa comisión, por el contrario, le tiene que explicar al país cuál fue su papel en el tema del tránsito de la adición al contrato de Ruta del Sol, donde se repartieron 90.000 millones de pesos, porque ahí lo que decían era que la plata de los 90.000 era para aceitar las comisiones tercera y cuarta y sexta del Senado de la República, para que eso se adjudicara directamente como un otro sí al contrato de Ruta del Sol. Mucho tiene que explicar para que nos digan que él va a ser el gran debate de la salud en una comisión, porque no tiene los cojones, no tiene la capacidad y no tiene el carácter para hacerla en plenaria. Porque no tiene capacidad y no tiene el conocimiento, porque el conocimiento es otra cosa para él, William. Oiga, es que es muy, muy grave esto del procurador Fernando Carrillo. El procurador Fernando Carrillo se comprometió, recién nombrado, recién elegido procurador, se comprometió que iba a limpiar todas las cárceles, las organizaciones regionales en todo el país donde hay una olla podrida en todas y cada una de ellas. Pues no ha tocado ninguna. Y la cárcel en Risaralda no la toca. El procurador general de la Nación, el señor Fernando Carrillo, aparentemente no recibe casos ni está investigando ningún caso en Risaralda, ni acepta ninguna denuncia de nadie. ¿Por qué? Y pregunto, señor procurador, ¿es cierto que el expresidente Gaviria le sugirió a usted que no se metiera en Risaralda? Señor procurador, ¿qué tiene de cierto que usted destituyó a una procuradora que puso los puntos sobre las vías en la cárcel y que esta fue una orden dada por Carlos Humberto Izaza, que es el candidato de Gaviria para el Senado en las próximas elecciones? Señor procurador, eso es cierto. Señor procurador, ¿por qué no han empezado investigaciones de la cárcel, de todo lo que ocurre en la cárcel, que nadie como que quiere tocar? Que las denuncias que nosotros hemos hecho sobre contratos a dedo y contratos estilo sastre y contratos con empresas de papel como la Oro no se investigan y se quedan guardadas en alguna parte, en una fiscalía, por ejemplo. Ahí se esconden también muchísimos casos. Pero este caso que ha llegado a nosotros por altas fuentes de la supuesta participación del procurador Fernando Carrillo en una amangualada con el expresidente Gaviria, que todavía se cree amo y señor de esta región, es grave.
no solamente grave, sino que es insultante a la dignidad de los risaraldenses. ¿Cómo es posible que la justicia se acomode, que la justicia permita que la voluntad de un expresidente sea más importante que las angustiosas denuncias de los ciudadanos de un departamento? No tiene ninguna explicación, no cabe en la mente de nadie. Solamente ocurre en Colombia. Y en este momento esos niveles de corrupción tan altos que estamos manejando, que son todos los niveles sociales, administrativos, públicos y políticos de Colombia, están contaminados de corrupción. Eso lo venimos diciendo nosotros desde hace años. Y sin embargo nos califican como si nosotros fuéramos los patria, fuéramos los únicos que pensamos en esta forma. Y es que nosotros pensamos distinto, que no somos de la rosca. Nosotros no recibimos plata por ocultar cosas, ni por no decirlas, ni por no publicarlas. No, nosotros estamos defendiendo no solamente la dignidad de los risaraldenses, y de los peregrinos en especial, sino que estamos defendiendo la justicia. A veces la justicia la tienen acorralada, la tienen secuestrada estos tipos. Y estos señores, y nosotros los dejamos que sigan gobernando y que sigan manejando la situación, van, como dice Carlos Alfredo, a acabar con esta ciudad. Está pasando en Risaralda. Los fines de semana, en la puerta 4 del Centro Comercial El Progreso, en el Paseo de los Fundadores, visité San Telmo, la productividad artesanal al servicio de todos, en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Un producto artesanal es un motivo. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, perito profesional de Corporonjas. Informes 313-706-5111 y 350-4584. Ramos Flores 111@hotmail.com. Tintilla de cannabis, analgésico, reducción del dolor, antiinflamatorio, reduce la inflamación, antiinsomnio, ayuda para dormir, antiapnea, disminuye la apnea del sueño. Cambiando vidas todos los días. Para una asesoría personalizada, comunícate al 310-425-4666 o WhatsApp 310-425-4666. Burolex, colectivo de profesionales especializados en derecho. ¿Necesita asesoría jurídica? Consúltenos su caso, podemos ayudarle. Contamos con abogados especializados en todas las áreas del derecho: responsabilidad médica, derecho administrativo, derecho civil, laboral y de seguridad social, derecho de familia, comercial y penal. Estamos altamente comprometidos con nuestros clientes y sus derechos. Visítenos en la carrera octava, número 2309, oficina 703, edificio Cámara de Comercio de Pereira. Contacto 321-817-4594, 325-4787, contacto @burolex.com.co. Visite nuestras redes sociales e infórmese de nuestros servicios. Burolex Abogado Fanpage, Twitter e Instagram. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, tu bandera es mi bandera. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Bueno, entonces vamos con la canción del día y ya hacemos el comentario y la parodia. En uso de facultades legales y considerando que el pueblo en Candelaria se sobra con media res, resuelve artículo único. Mátese media vaca, mátese media vaca, mátese media vaca, mátese media vaca. Hay que hacer un paralelo entre el alcalde de Candelaria y el alcalde de Dos Quebradas. Y con el beneplácito del concejal que salió en este medio de comunicación a decir que Dos Quebradas era una administración paquidérmica. Parece que no entiende que él lleva más de 20 años en la administración de Dos Quebradas y nunca ha hecho nada. Entonces voy a traer aquí a él lo siguiente. El mes de diciembre del año 2016, el alcalde de Dos Quebradas presenta un proyecto de acuerdo para cobrarle valorización a 32 obras que valen 311.000 millones de pesos, y a todos los medios de comunicación salía a decir que ellos iban a ayudar con plata del gobierno nacional, departamental, con sobretasa a la gasolina, y decían que iban a ignorar la sobretasa a la gasolina por 15 años para esas obras.
Vaya sorpresa la que nos hemos llevado esta semana, que llamaron a extras al Consejo y ya presentan ese otro proyecto de 60.000 millones de pesos para ignorar el 78% de la sobretasa a la gasolina, dizque para hacer autogestión comunitaria. Bueno, al fin y al cabo, ¿eso qué? Entonces, estos gobernantes que creen que saben mucho, que yo no sé quién los asesora, que no tienen un orden, que tienen unos tipos hoy hablando del ordenamiento territorial, hablando de la carta de navegación. Usted puede tener una carta de navegación, pero si usted no sabe partir del puerto para ir a coger el rumbo y llegar a un sitio determinado, usted puede tener las cartas de navegación que quiera metidas en el bolsillo y si usted no sabe ni aplicar ni saber cómo se hace para llegar a otro sitio, difícilmente construye algo. Y me puedo burlar que hablan de la avenida del Río en la margen izquierda de la quebrada Dos Quebradas. Yo quiero preguntarle a los dosquebradenses, vayan y visiten la quebrada Dos Quebradas, margen izquierda bajando. Ahí me dicen por dónde pueden montar una avenida, que una avenida normalmente debe ser de paramento a paramento de 32 metros, Carlos Alfredo. Sí. Entonces, que me digan por dónde la van a meter. Pero yo creo, y me hago responsable de lo que digo, yo creo que lo que más interesa en Dos Quebradas es el asunto de la construcción, y eso es a lo que le están metiendo mano y engañando a las comunidades, y la comunidad tampoco sale a preguntar qué está pasando, Carlos Alfredo. Sí, la comunidad está ausente realmente de las actividades y de los quehaceres de la política, se ha dejado como embriagar. La gente cree que estamos condenados a ser mal gobernados. La gente cree que eso es una cosa normal, que no tenemos derecho a cambiar, que no tenemos derecho a tener un país diferente, que no tenemos derecho a tener un país con justicia, con democracia, con respeto, que aquí nos tenemos que aguantar que unos tipos lleguen al gobierno y que lo hagan es sobreendeudar para poder hacer contratación, sacar mermelada, generar coimas, para con todas esas coimas y toda esta corruptela seguir aferrados al poder. No de otra manera se queda uno abismado de estos candidatos que salen a repartir mercados, a cargar bultos de yucas y de plátanos, a pagar gente sin que se sepa de dónde está saliendo ese dinero. Es que nos digan, porque es que ya están investigando a los de la Corte Suprema de Justicia, que ayer mostraba El Espectador y la revista Semana los cuantiosos recursos y patrimonio de estos tipos que han estado en la Corte Suprema de Justicia. Ayer, para que la gente quiera leer, ahí en el periódico El Espectador, que está por la página web, pueden leer de cómo compran apartamentos, y que ya Estados Unidos dijo que iba a investigar los recursos de estos señores depositados en cuentas de ese país. O sea, estos tipos se dedicaron a eso. Entonces, aquí no podemos seguir en esa situación de silencio, de tolerancia, que sigan sobreendeudando las entidades públicas para hacer cosas innecesarias, para repartir contratos, para cobrar coima, para seguir haciendo politiquería. Don William. Sí, señor, y ese es el procedimiento que están utilizando, porque desde que se estableció el pago de los servicios públicos, no solamente a las instituciones, sino también a los funcionarios, desde ese momento todos los que trabajan en las empresas públicas tienen que recibir un incentivo, digámoslo así, o digamos que es una coima. Entonces la gente trabaja en realidad es por las coimas, porque los salarios se defienden, pero la plata extra que les entra haciendo ese tipo de cosas, que son parte de la infraestructura de la corrupción, pues es la que está manejando por completo esta situación. Pero lo preocupante de esto, compañeros, es que el hecho de que en ese momento se estén ya revelando cosas a esos niveles tan altos como la Corte Suprema de Justicia, ¿cuándo es que eso va a llegar a revolcar un poquito aquí en Risaralda y aquí en Pereira? Los guardados, por ejemplo, de la Fiscalía. Los guardados de la Fiscalía de ahí, por ejemplo. ¿Cuándo se van a conocer esos guardados? ¿Cuándo vamos a saber por qué en la Fiscalía se mueven unos casos y otros no? Porque hay casos que se demoran hasta 8 años para recibir noticias, mientras tanto hay otros que son convenientes para la dirección de fiscalías aquí. Entonces esos casos sí funcionan mucho más rápido y los procesan más rápido cuando son de conveniencia de los funcionarios. Eso tiene que terminar, y eso no va a terminar bien. Eso tiene que haber un revolcón
grandísimo como está pasando a nivel nacional, porque en la costa el Estado de la Justicia ha hecho al menos revelaciones interesantes. Ahora, ¿por qué no hacen aquí en este lado de acá, aquí en el llamado triángulo cafetero, donde ocurren las peores cosas de corrupción que se puedan ustedes imaginar, y que están ahí tapaditas, todas tapaditas, y todos los unos tratan de tapar y tapar y tapar y tapar, con un maestro como el expresidente Gaviria de tapar y tapar y tapar y tapar y tapar. ¿Hasta cuándo? El asunto es que, pero mire que a Jesucita Zavala ya también en Cartago, pero voy a traer aquí este comentario. Yo no sé cómo hacerlo, pero es que lo que le pasa a uno cuando va a las comunidades, eso es terrible. El pasado miércoles me fui a atender una comunidad y yo no sé por qué hay un vicio de una gente que cuando la persona sale, lo primero, necesito hablar con usted a solas, ¿cierto? Entonces una señora se me acerca y me dice, ay, don Jorge, ¿usted es candidato a alguna cosa? Le dije, no, señora, me dijo, es que hace 4 años me trajeron el candidato, un líder de aquí del barrio me dijo que yo que necesitaba, y le dije, ay, es que mantengo yo tan enferma, pero necesito unos medicamentos. Me dijo, vea, yo le voy a dar esos medicamentos. Hágame una reunioncita, yo le doy para los sándwiches, para que le dé un chocolatico a la gente, arepita con queso, le da las cosas a la gente, me hace una reunioncita y yo le doy los medicamentos, tranquila, que yo traigo el candidato porque es con ellos, es el hombre decente, es el bueno, es el que se gana todo esto. Y yo le dije, ay, bueno, yo le agradezco mucho, y hicimos la reunión, hicimos el chocolate, hicimos todo, pero ¿cómo le parece, don Jorge, que eso fue hace 4 años, y hace 15 días volvió a aparecer y me dijo, venga, todavía necesita los medicamentos, porque es que necesitamos hacer otra reunión. Venga, si la gente cae en esas trampas, es un problema de la gente. Doña Lucía, qué pena, pero tenía que decir eso que usted me dijo el pasado miércoles en la reunión donde estuve, pero ese problema grave de las comunidades, Carlos Alfredo. Y otro problema que me llaman, que por qué no hago una manifestación sobre el problema de la salud, le dije, es que el verdugo es usted mismo. Ustedes que van y votan por el que le roba la salud, la plata de la salud llega al Fosiga, el Fosiga le paga las EPS, y las EPS le glosan las cuentas a las IPS, y las IPS están reventadas, y cómo quieren que las IPS lo atiendan y no pelean donde debe ser, ni van a pelear es con la IPS, Carlos Alfredo. Sí, es que el modelo no funciona. Es que definitivamente el modelo no funciona. Esto de cambiar primero, cuando lo tenían en Saludcod, de Saludcod a Café Salud, ahora Medimás. Ahora Medimás. Es que y no dentro funciona. de 6 meses, un año lo cambian para otro. Para otra cosa. Pero es para ir haciendo olvidar. Para ir sepultando los pasivos. Dios. Los pasivos, las deudas, para robarle a los proveedores, para robarle a los trabajadores, para robarle al personal médico, al personal científico, le van robando todo. Mire que entonces ellos cogen los activos y los entregan. Y los pasivos se los cargan al Estado. O sea, el Estado es el que carga, nosotros cargamos con eso. Mientras tanto, Palacino viviendo a sus anchas en Miami. Sí. Y ahora reventada también Comeva. Entonces esto está fallando el modelo, y el modelo falla porque la clase política que lo ha implementado, la que lo ha legislado, la que el que va a hacer el debate de la salud es la clase política más corrupta que ha tenido la historia en el país. Es lo supremo en materia de corrupción. Entonces, esta clase política corrupta no va a solucionar los problemas de los colombianos, pero ¿a cuenta de qué los va a solucionar? Si él ha vivido bien, vive de las coimas, vive de tapar y tapar. Entonces, ¿por qué van a ir a destapar? Para saber que no van a poder cobrar por sus intermediaciones. Ah, bueno, y se me olvidaba, venga, para el alcalde de Dos Quebradas, la pregunta del millón. Alcalde, cuéntele a los risaraldenses, a los dosquebradenses, y cuéntenos a nosotros, que claro que el martes le tendré el derecho de petición ya montado allá. Explíquenos cuál es el cuento del enlace político en las comunidades para poder hacer obras. Venga, quítenos de encima el San Benito del equipo capaz en Dos Quebradas. Quítenos el San Benito, porque Dos Quebradas es de los 230,000 ciudadanos que viven en Dos Quebradas y no es propiedad del equipo capaz. Que la gente se quiera dejar equivocar para votar por esa gente del equipo capaz, que no han dado respuesta. Aquí en Pereira, de lo que pasa en la Secretaría de Desarrollo Social, a la señora Teresita Peláez, que nos explique cómo su hermano se va por allá a decirle a la gente que ellos son los que defienden esto. No, eso se paga con la plata de nuestros impuestos. Y también, si va a llevar la gente a termales, es con la plata de nosotros, no es el equipo capaz. Lo que se paga en la gobernación y se paga en la alcaldía de Dos Quebradas es la plata de nosotros.
que nosotros somos los que permitimos que se gaste la plata en eso y no se le brinde nada más a la gente. Y al alcalde que está esta semana, este fin de semana, hasta mañana, en la Comuna 3, echándole carreta a la gente y la gente vuelve y cae. Porque el hombre anda con su proyecto, dice que estamos haciendo el plan estratégico. Lleva 19 meses haciendo un plan estratégico y no ha podido, William. Esto todavía está averiguando qué quiere decir estratégico. Y eso es muy complicado. El señor alcalde de Los Quebradas, pues no es el alcalde realmente. Él es simplemente un ejecutor y él ejecuta simplemente lo que él ordena que haga. Y le dicen cosas que no debe hacer. Y hasta lo llevan en viajes por ahí raros para conversar y decirle en secreto qué es lo que tienen que hacer. Y eso no es cuento nuestro, eso lo sabe, Los Quebradas lo sabe todo el mundo. Desde aquella dramática noche, la noche antes del día de elecciones, cuando el hoy alcalde de Los Quebradas salió de la alcaldía con bolsas llenas de dinero para comprar los votos al día siguiente. Desde ahí uno sabe quién es. Uno sabe qué es lo que puede hacer, cómo lo está haciendo. Y realmente no es hablar mal del alcalde, es hablar mal de un equipo, de un grupo de personas que se dedican a hacerle daño a una comunidad y a solamente enriquecerse ellos de parte de lo que el público, de parte de lo que la comunidad produce. Porque tanto Mereque como sus secuaces, como Rivera, y como los tres alcaldes de Santa Rosa, Los Quebradas y Pereira, pues pertenecen a este grupo dominado por Sammy Mereque. Y Sammy Mereque es el que saca provecho de todas las cosas, es el que maneja el gran comerciante a la sombra, por esa gran cantidad de empresas que tiene en Texaferrato, y que esas empresas son las que le producen el dinero a él. Ahora, lo que le aterra a uno es la codicia. ¿Cómo será de codicioso ese señor que se gana casi 30 millones de pesos al mes y sin embargo está buscando cómo quitarle la plata o cómo sacarle plata a Serviciudad, por ejemplo, a los organismos del Estado que están supuestamente establecidos para servirle a la comunidad, no a los políticos? Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, tu bandera es mi bandera. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Azul, sangre azul, y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. En Mi Voz Stereo, esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Con William Restrepo. Este es el espacio de la Red Nacional de Veedurías de Colombia, RedVer, y los comités cívicos contra la corrupción en todo el país. Porque como dijo Séneca, nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Por lo menos 10.000 pereiranos le acaban de enviar una petición al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, para que nos explique por qué la Fiscalía Regional de Risaralda demora a propósito denuncias que la comunidad hace contra funcionarios públicos envueltos en casos de corrupción. Y es que en las fiscalías regionales un caso puede tomarse 8 años sin respuestas, mientras son más rápidas las noticias sobre delincuentes que en menos de un año han estado 50 veces en detenciones preventivas. La inconformidad de los ciudadanos con la justicia crece todos los días y la desconfianza echa raíces. Ante el silencio de la Fiscalía Regional de Risaralda, los ciudadanos agotaron la paciencia y ya no aguantan más. Muchos procesos duermen en los cajones de los escritorios de la Fiscalía 20, por ejemplo. Le están aplicando el silencio como el formol del olvido. A estas fiscalías entran más casos de los que salen, y los que se quedan reciben tratamiento especial. Por eso, la Fiscalía General de la Nación tendrá que responder, como lo ha hecho en otros departamentos, o empezaremos a creer los rumores de que el fiscal general Martínez es de la casa de los Gaviria. Y ya que lo menciono, señor expresidente Gaviria,
cuáles son los lazos y por qué los mantiene con el fiscal y el procurador, para que no avancen ciertas investigaciones sobre denuncias válidas de corrupción en Risaralda. Señor Gaviria, es cierto que sus deseos son controlar la región políticamente hablando, apoyando la candidatura de un desconocido al Senado de la República por Risaralda. Usted, señor Gaviria, respaldó a Juan Pablo Gallo para la alcaldía de Pereira, y mire el cadalso al que llevó la ciudad. Usted, expresidente Gaviria, es responsable. Por eso, nadie le cree. Y usted, señor elector, no se sorprenda si ve al congresista Diego Patiño Amariles de abrazo con el candidato al Senado, Isaza. Solo están hipócritamente jugando a la política y preparando así una alianza para repartirse el botín. Los que eran enemigos desde ahora hasta las elecciones se volvieron amigos. Usted, señor elector, no cuenta para nada. Solo hasta cuando llegue el momento del falso Papá Noel, lleno de regalos como arena, cemento, ladrillos, sancochos, lechona y electrodomésticos, y una cascada de promesas. Pero no le preste atención a estas, pues nunca se van a cumplir, y se apresten a comprar su voto y usted a vendérselos. Y mientras usted acomoda los regalos, ellos saquean el erario público, y la Fiscalía se aleja más del alcance ciudadano, porque han arreglado un compromiso de, entre comillas, hacerse pasito, para el bien de todos. Tampoco confíe en los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, porque desde que los políticos pueden pagarles un sueldo, perdieron toda la objetividad y solo obedecen a quien les paga. Dejaron de ser los receptores de sus inquietudes y los mensajeros de sus necesidades. Y ojo con los mandaderos políticos, están por todas partes pregonando un discurso falso, imposible de realizar. Esos trabajan por un sueldo y también son beneficiarios de los torcidos a los que puedan llegar. Y no se refugien ni con los pastores que le quitan por obligación su dinero, ni con los curas que son políticos disfrazados. ¿Sabe dónde podemos estar seguros? En nuestra propia dignidad. Ese algo que no todos respetan ni honran, pero que nosotros sí tenemos fortalecida, robusta, porque como decía José Ingenieros, y así como los pueblos sin dignidad son rebaños, los individuos sin ella son esclavos. Cierro la cita. A este pueblo que todos engañan le sobra dignidad, y a estos veedores que todos persiguen, la dignidad y el valor son los faros que señalan la ruta de los que realmente enmarcan sus actos en la justicia, que para algunos funcionarios nuestros no es más que un negocio. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Muchas gracias. Bueno, más cruda realidad, eso lo complemento con el programa del abogado Gilberto Tobón en Cosmovisión, que los invitamos a todos a que lo busquen por YouTube y vean ese programa del 25 de julio, que hizo esa presentación tan descarnada de que Colombia es un modelo de gobierno para robarse el Estado, y por eso se habla del botín y se habla de todo esto, Carlos Alfredo. Sí, mi querido William, en el periódico El Diario Lotún del día viernes salió una foto, unas fotos en relación con un acto que hizo el Diario Lotún de las 500 expresas de Risaralda, pero me llamó la atención una foto donde dice que empresas que cuiden el mundo y que fue escogida Aguas y Aguas de Pereira, y el premio a esa empresa, cuyo gerente es Francisco Valencia, la recibió de manos de Carlos Alberto Botero. Uno se queda aterrado, William, que Carlos Alberto Botero, que funge hoy como viceministro, que no ha podido aclarar la compra del lote del Rocío, que guarda el sueño de los justos en la Fiscalía 20, se quedó guardado, que quedó en la impunidad un acto de compra de un predio donde hubo un daño de más de 1.000 millones de pesos, que tiene muchas cosas que explicar, como en el caso de las obras del barrio La Milagrosa en La Virginia, que ahora aparezca como viceministro del Medio Ambiente. Esto sí está muy torcido, pues, esto sí está torcido del todo, pero más que torcido, que venga a fungir a Risaralda como invitado especial para que entregue a Aguas y Aguas, otra empresa que tampoco ha podido explicar todas las actuaciones de María Ima Noreña en el pasado, que se quedaron también guardadas en la Fiscalía,
como se quedaron guardados en la Procuraduría, el enriquecimiento, la entrega de miles y miles y miles de millones de pesos en contratos a dedo, y que este señor Francisco Valencia le entreguen un galardón a una empresa que no nos ha explicado cómo entrega los contratos, William, que los entrega todos a dedo, en la cosa más escabrosa, más vulgar, más nauseabunda de contratación pública. Y esto es una farsa. Estamos ante una farsa la cual tenemos que develar. Nuestro compromiso es develar esta farsa, de levantar el velo y que la gente vea a esta dirigencia, la vea realmente como es, de cuerpo entero, que la vea con sus vicios, con sus daños, con los daños profundos, con los enriquecimientos ilícitos, con su incapacidad, con su mediocridad. Eso realmente me llama la atención, porque ahora nos quieren imponer a Carlos Alberto Botero, quien funge ahora porque es que aspira a ser ministro de Estado en un posible gobierno de Gembar Vargas o alcalde de Pereira. Hasta ahí pues sería nuestra suerte echada de que nos tuviéramos que aguantar a este personaje que nada ha aclarado de sus actuaciones como gobernador, que nada ha aclarado con la actuación en la compra del lote que hizo él en su despacho, cuando lo hizo a través de la promotora de vivienda y que lo hizo en un sobrecosto mucho más alto del que hoy le estamos endilgando y señalando al alcalde Juan Pablo Gallo por la compra del lote en la carrera 9 con calle 10. Que fue un sobrecosto de 1.486 millones de pesos, William. Sí. Hay un dicho muy común que el esposo infiel siempre llega a la casa enojado, bravísimo. Y así está como ocurre con los corruptos y con los políticos, cuando veedores como nosotros, que no tenemos ningún interés en ninguna categoría, ni económico, ni político, ni social, nosotros cuando los denunciamos, entonces ellos se enojan cuando no nos pueden arreglar o no asistimos a las reuniones a las cuales nos citan con el fin de proponernos algo, de regalarnos algo, como hacen con mucha gente. Y entonces cuando no pueden hacer eso, entonces nos demandan, o nos mandan a un juzgado, o nos mandan a la corte. Es decir, siempre hay que llegar enojado, siempre enojado, lo más grave posible, cuando se es culpable de todo. William, es que como hizo ese procurador, ex procurador general Alejandro Ordóñez, que hay unos personajes aquí que nos lo muestran como la panacea, un tipo que vino aquí a Risaralda a principios del año 2016 a decir que habían 101 advertencias para que los funcionarios públicos no delinquieran, y cuando le pedimos la información, hoy todavía no la hemos tenido en la mano. Esto es de risa. Entonces él ahora coge al abogado profesor de la Universidad Nacional, UPRIME, llega y dice que el tipo tiene contrato. Venga, es que uno puede tener contratos donde sea, el asunto es que uno los tiene que cumplir, William. Sí, claro. O sea, aquí en la parte política es que no tiene derecho, no, es que aquí derecho tenemos todos. Y cuando jodemos, como dicen ellos, jodemos porque tenemos un conocimiento de lo que hay que hacer. No es porque no sepamos y resulta que no hacen lo que debe hacerse. Y por eso aquí nos quedó para la última hora el problema del área metropolitana, que nos han querido meter el cuento, que Dios quiera que no, que quieren quitarle el asunto del catastro al IGAD para entregárselo a el área metropolitana en conurbación Pereira, Dos Quebradas, La Virgilia. Si no es capaz el IGAD de solucionar el problema a tiempo, menos la politiquería y la incapacidad del área metropolitana, que en un presupuesto de 1.363 millones de pesos, se gasta 1.384 millones de pesos en 5 programas y en 119 contratos baladíes de 3 millones, de 5 millones, de 8 millones. Entonces, ¿cómo se hace la planación de la conurbación? Cuando esta señora Elmira, que no tiene ni idea dónde está parada, que cree que puede venir a hablar de un contrato plan, que un contrato plan es una bolsa de los entes que hacen parte de la bolsa para saber cuánto aporta cada uno y cuánto y qué se va a hacer y en cada región y en qué área, y que entonces ahí entran todos los municipios, el departamento, la nación, los ministerios, entran todos para poder decir qué pueden hacer, Carlos Alfredo, y hablan de una bolsa y se gastan 30 millones de pesos para decir que están en un contrato plan cuando nadie sabe de eso aquí en Risaralda. A mí me parece muy grave la situación del área metropolitana. Primero porque el área metropolitana se quedó sin recursos, porque según veo yo, hay una norma
y yo lo demandé ante la Procuraduría ya hace casi 2 años. Hay una ley que estableció que los recaudos de los tributos de los entes territoriales no pueden ser delegados en terceros. Y resulta que el área metropolitana se le entregó el recaudo de la sobretasa a la gasolina y se quedó con ella. En el caso de Pereira, ya por lo menos Pereira levantó ese recaudo, porque ese recaudo estaban entregándole el 10% de recaudo por esa intermediación, que es violatoria de la ley. Allí veo que Dos Quebradas no le ha levantado. No, o sea, acaba de firmar un convenio pagándole el 7.5% para que le recaude ese, y lo disimulan de que para que haga el seguimiento eso no se puede, a las bombas. Eso es ilegal. Es violatorio de la ley. Pero lo están haciendo. Lo están haciendo. O sea que aquí a mí me parece muy grave porque es una entidad que se quedó sin recursos, se quedó simplemente como una especie de intermediación de la contratación. Allí va simplemente a pagar unos favores entre los alcaldes de Pereira, Dos Quebradas y La Virginia para poder compensar esa carga política. Y como usted bien lo decía, eso a mí me parece muy grave que se le vaya a entregar el manejo del catastro de esos municipios al área metropolitana. Eso va a ser una corrupción. Esto va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque esto ahí no hay personas de carrera, van a ser puros recomendados políticos, van a llegar con contratos de 3-4 meses y todo el mundo a cambiar los catastros y hacerle mandados a todas estas personas que están por fuera, al margen de la ley. Esto va a ser una cosa gravísima. Como usted bien lo dice, Jorge, si instituciones como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, creados de hace décadas, con una planta de personal que en gran manera es gente idónea. Es decir, gente idónea, con elementos, con experiencia, con tránsito institucional, están atravesando problemas graves. ¿Cómo ir a hacer esto, por ejemplo, para ir a legalizar predios? ¿Cómo ir a hacer esto para unos mejorarle el costo o personas que necesiten bajar por negocio, porque tengan problemas con la DIAN, haciendo cambios en su valor catastral y todo? Esto va a ser calamitoso va a ser, porque estos tipos que no dan puntada sin dedal, al final van a estar haciendo este tipo de cosas simple y llanamente para hacer una serie de actividades no santas y para pagar favores y para conseguir plata. William, despídase. Con una chica pequeñita. Uno de los cargos que se le hace a Jesucita Zavala de Londoño, la exalcaldesa de Cartago, y cuya captura fue ordenada en las últimas horas, es ese precisamente. Ella se gastó 25 millones de pesos en un estudio de tarifas del transporte, que no sirvió para nada, que no tiene nada que ver. 3 cargos le hacen a la señora madre del actual alcalde y madre también de José Ignacio Londoño Zavala, reconocido abogado de la mafia que fue asesinado hace algún tiempo en la ciudad de Cartago. Porque tenemos que decir hasta luego. Sí, señor, eso es todo por hoy en este sábado. Bueno, en este programa, esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Los invitamos para el próximo sábado, amigos. Bueno, un especial saludo en este día sábado, un feliz día y muchas gracias por la audiencia que nos haya escuchado en esta hora. A todos y a nuestros amigos en la Sierra Nevada que también nos escuchan por internet, esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Para el eje cafetero y el occidente colombiano transmite Antena de los Andes desde Santa Rosa de Cabal, Risaralda. HJRL 1520 kHz en amplitud modulada. En internet www.antenadelosandes.com.co. Antena de los Andes, en sintonía con la comunidad.